Hola a todos, bienvenidos a Despacho del Crimen. Hoy les traemos 3 casos criminales impactantes que no van a dejar indiferente a nadie. Historias que muestran lo más oscuro del ser humano, pero que también nos invitan a reflexionar. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Y antes de empezar, déjanos en los comentarios la hora y desde dónde nos estás escuchando. Queremos saber de ustedes y crear una comunidad cercana. Ahora sí, comencemos. En un apartamento vacío del distrito de Tai Po, en Hong Kong, la policía encontró una olla hirviendo con restos humanos. No había señales de lucha, ni sangre en las paredes. Solo silencio y un olor que lo decía todo. Lo macabro no era el descubrimiento, sino quién era la víctima, Abby Choi, modelo, influencer, madre de 4 hijos. Abby Choi tenía 28 años cuando fue asesinada. Era joven, madre de 4 hijos, y vivía entre las luces del mundo de la moda y las sombras de una historia personal complicada. Pero hasta febrero de 2023, nada en su imagen pública hacía pensar que su vida terminaría de forma tan brutal. Aparecía sonriente en portadas de revistas internacionales, asistía a eventos como influencer y empresaria, y caminaba por alfombras rojas vestida por marcas de lujo. Tenía contratos, seguidores, y una rutina que parecía estar encaminada al éxito. Pero no todo lo que brillaba era oro. Abby nació en Hong Kong en 1994. Su familia tenía una buena posición económica, y desde joven, ella se movía con soltura entre modelos, diseñadores y empresarios. En la adolescencia conoció a Alex Kwong, un joven de clase media, con quien inició una relación que pronto se volvió seria. Se casaron cuando ella tenía apenas 18 años. Juntos tuvieron 2 hijos. Desde afuera parecía una pareja estable, pero la relación no tardó en fracturarse. Con el tiempo se separaron, aunque sin demasiada exposición. Abby no hizo público el divorcio. No era su estilo. Tampoco lo hizo para proteger su imagen. Lo hizo para proteger a sus hijos. Lo importante no era el fin de la relación. Lo que realmente marcaría los pasos siguientes fue lo que vino después. Abby, en lugar de alejarse de la familia de su exmarido, decidió ayudarlos. Y lo hizo de verdad. A Kwong Kau, su ex-suegro, un ex policía ya retirado, le permitió vivir con su familia en un departamento de lujo ubicado en Kadoorie Hill, una de las zonas más caras de Hong Kong. No estaba a su nombre, sino al de él, pero quien lo había pagado había sido ella. También le dio trabajo a Anthony, el hermano de Alex, y le permitió administrar parte de sus finanzas, incluyendo propiedades y dinero destinado a inversiones. Alex, su exmarido, sin trabajo estable y con antecedentes, también se beneficiaba indirectamente de ese arreglo. Abby no los rechazó, no los humilló, no los abandonó. Les dio sustento, estabilidad y, sobre todo, confianza. Muchos no entendían por qué lo hacía. Quienes la conocían decían que Abby era generosa, incluso con quienes ya no formaban parte activa de su vida. Pero no era una decisión ingenua. Ella sabía que era la madre de los 2 hijos de Alex, y sabía también que mantener un vínculo estable con su familia podía hacer más fácil la crianza compartida, o, al menos, eso creía. La relación con los Kwong parecía funcional. No eran cercanos, pero tampoco enemigos. Todo marchaba en una tensa armonía que, en la superficie, parecía controlada, hasta que Abby tomó una decisión que rompió el equilibrio. En algún momento de 2022, ella comenzó los trámites para vender una de las propiedades a nombre de su ex-suegro. No era un arrebato. La propiedad era legalmente suya, aunque la había puesto bajo el nombre de Kwong Kau por cuestiones administrativas. Ahora necesitaba liquidarla para seguir invirtiendo. Era un movimiento lógico para alguien de negocios. Pero para los Kwong no era solo una venta, era una amenaza directa. Si Abby vendía esa propiedad, la familia perdía su hogar. Perdía una fuente de seguridad económica. Perdía también el control que creían tener sobre ella. Lo que para Abby era una decisión empresarial, para ellos era una declaración de guerra. Lo que ocurrió después no fue una discusión, ni una disputa legal, ni una mediación. Fue una trampa. El 21 de febrero de 2023, Abby tenía una cita pactada para buscar a su hija. No llegó.
Ese día, nadie volvió a verla con vida. Los primeros en preocuparse fueron sus familiares y su esposo actual, Chris Tam, con quien Abby había formado una segunda familia y había tenido otros 2 hijos. Intentaron contactarla. No hubo respuesta. El teléfono estaba apagado. Las horas pasaban y la angustia crecía. Cuando las autoridades comenzaron a investigar, lo primero que hicieron fue revisar cámaras de seguridad. Así descubrieron que, horas antes de desaparecer, Abby había sido vista entrando a un vehículo. No estaba sola. En el auto también iba su excuñado, Anthony Kwong. Eso llamó la atención de los investigadores, pero en ese momento aún no había ninguna prueba concreta. Solo una sospecha. Fue entonces cuando un dato cambió el rumbo de todo. El padre de Alex, Kwong Kau, había alquilado recientemente un departamento en el distrito rural de Lung Mei Tsuen, una zona tranquila, alejada del centro. Lo había hecho bajo un nombre falso. Según dijo, era para escapar del ruido de la ciudad. No vivía ahí. Nadie lo hacía. Pero se había mudado mobiliario, herramientas, y hasta se habían instalado electrodomésticos que no coincidían con los de una residencia normal. El 24 de febrero, la policía ingresó al lugar. Lo que encontraron dentro no parecía real. En la cocina había cuchillos de carnicero, una sierra eléctrica, una picadora industrial, guantes de látex, máscaras. En la nevera había restos humanos almacenados en bolsas. Algunos estaban dentro de sopas. Había sangre seca en las paredes. En un rincón, la cabeza de Abby, con cabello aún adherido al cuero cabelludo, fue encontrada dentro de una olla. El horror no tenía proporción. Lo que los investigadores reconstruyeron fue aterrador. Abby había sido conducida engañada hasta ese lugar, posiblemente bajo la excusa de hablar sobre los papeles de la propiedad o sobre asuntos de sus hijos. Allí la golpearon hasta matarla. Luego, la desmembraron con precisión. La intención era hacer desaparecer el cuerpo por completo. Cocinaron partes, guardaron otras. Y, hasta donde se sabe, algunas se descartaron en paraderos que nunca fueron identificados. Pero fallaron. No pudieron cubrirlo todo. No tuvieron tiempo. No supieron manejar la escena. Y la policía llegó antes de que lograran borrar las pruebas. La noticia se esparció como un incendio. En las calles de Hong Kong, la gente no podía creerlo. Abby Choi, la joven influencer, madre, empresaria, había sido asesinada y descuartizada por personas que alguna vez llamó familia. El morbo se cruzaba con la tristeza y la indignación con la impotencia. No era solo por la brutalidad del crimen, era por el engaño, por la traición de quienes debieron protegerla y por la frialdad con la que se ejecutó todo. Los arrestos llegaron en cadena. El primero fue Alex Kwong, su exmarido. Intentó huir. Lo capturaron en el muelle de Tung Chung, cerca de donde salen los ferries. Llevaba encima relojes de lujo por un valor superior a $500,000 de Hong Kong. Pero nada de eso iba a salvarlo. La policía ya tenía los nombres, las pruebas y los testimonios que lo colocaban directamente en el centro del caso. Fue arrestado bajo cargos de asesinato y otros delitos pendientes como fraude. El segundo fue su padre, Kwong Kau. Había intentado mantenerse al margen, pero su firma figuraba en el contrato de alquiler del departamento en Lung Mei Tsuen. Él fue quien preparó el lugar, él compró las herramientas, él organizó, pieza por pieza, el escenario del crimen. El tercero fue Anthony Kwong, el hermano. Con él, Abby mantenía una relación de negocios. A él le confiaba la gestión de algunas propiedades. A él lo habían visto por última vez con ella. Todo indicaba que él la acompañó hasta su muerte. Lo detuvieron sin resistencia. Por último fue arrestada Jenny Lee. La madre de Alex Pu, a diferencia de los otros, no participó directamente en el crimen, pero ayudó a encubrirlo. La fiscalía la acusó de obstrucción y destrucción de pruebas. La policía presentó las pruebas públicamente. No había lugar para dudas. Se mostraron imágenes de las herramientas encontradas. Se detalló cómo cada una fue utilizada. Se habló de las cámaras de seguridad, de los teléfonos, de los registros de compra, de los mensajes previos. El crimen había sido planeado con antelación. No había sido una reacción impulsiva. Habían comprado cuchillos, ollas grandes, máscaras protectoras. Habían elegido un lugar alejado, con paredes gruesas, sin vecinos cerca. Lo habían preparado todo para que nadie pudiera oír los gritos.
Pero incluso el plan más meticuloso puede fallar si quienes lo ejecutan pierden el control. Y eso fue lo que pasó. Subestimaron la rapidez de la investigación. Subestimaron la visibilidad pública de Abby. Creyeron que podían desaparecerla sin dejar rastro. No contaron con que todos los ojos estarían sobre ellos apenas se conociera su desaparición. Durante los interrogatorios, los 4 implicados mantuvieron versiones frías, distantes, casi mecánicas. Nadie lloró, nadie se quebró, nadie pidió perdón. Al principio negaron su participación. Luego intentaron culparse entre ellos, pero las pruebas hablaban por sí solas. El detalle más escalofriante no era solo lo que habían hecho con el cuerpo, sino cómo lo habían hecho. La cabeza de Abby fue hervida. Algunas costillas estaban cocidas. Se encontraron restos dentro de sopas y ollas, como si hubieran querido disolverla. Las autopsias revelaron que, después del golpe inicial, había señales de cortes milimétricos, hechos con herramientas de precisión. La escena no era solo de un crimen, era de una carnicería. Y lo más inquietante, algunas partes del cuerpo nunca aparecieron. Durante las semanas siguientes, los equipos de búsqueda rastrearon vertederos, bosques, canales. Se utilizaron drones, perros rastreadores, buzos, pero no se encontraron más restos. Los expertos creen que algunos fueron eliminados con métodos aún desconocidos, o que se desecharon en lugares imposibles de rastrear. Mientras tanto, la atención mediática crecía sin freno. La vida de Abby empezó a analizarse en detalle. Pero no había escándalos, ni enemigos ocultos, ni tramas de traición externa. Lo que se descubría una y otra vez era lo mismo. Abby era generosa. Había apoyado económicamente a la familia de su exesposo. Les dio una casa, un ingreso, estabilidad. Les permitió seguir siendo parte de la vida de sus hijos. Lo hizo sin rencor. Y eso fue lo que terminó costándole la vida. Chris Tam, su esposo actual, hizo declaraciones breves. Dijo que su mundo se había derrumbado. Que Abby era una madre amorosa, una mujer trabajadora, alguien que creía que podía cambiar el mundo con bondad. Dijo que ahora él tendría que criar solo a los 4 hijos, 2 de los cuales ya habían perdido a ambos padres, aunque de formas muy distintas. La familia de Abby pidió privacidad, pero también pidió justicia. El sistema judicial actuó con rapidez. Los 4 implicados fueron llevados a la corte de Kowloon. La primera audiencia fue breve. Solo se confirmaron las identidades y los cargos iniciales. Los fiscales pidieron tiempo para reunir más pruebas, y el tribunal ordenó la detención sin derecho a fianza. Mientras los implicados eran procesados, los investigadores seguían trabajando. Había una pregunta que todavía no tenía respuesta. ¿Por qué tanta violencia? Abby no los había amenazado, no los había denunciado, no les había quitado nada sin previo aviso. Lo único que había hecho era intentar recuperar lo que era suyo. La conclusión a la que llegaron los fiscales fue brutalmente simple. Querían eliminarla porque, con ella fuera del camino, podrían conservar los bienes. Los Kwong no solo habían perdido la estabilidad económica con el divorcio, también dependían casi por completo del dinero de Abby. La propiedad en disputa, el departamento en Kaduri Hill, era uno de los activos más valiosos que ella tenía. Y al venderlo, ellos quedaban expuestos. Perderían el lugar donde vivían, pero también el control sobre otras inversiones que habían administrado en su nombre. Ella estaba lentamente cerrando ese ciclo. Había detalles que todavía faltaban esclarecer. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevaban planificando el asesinato? ¿Quién había tomado la decisión final? ¿Quién golpeó primero? ¿Qué se hizo exactamente con los restos que nunca aparecieron? Los interrogatorios continuaron por semanas, y aunque la policía logró reconstruir buena parte de la cronología, nunca obtuvieron confesiones completas. Cada uno de los implicados intentaba deslindar responsabilidad. Nadie quiso asumir el rol de autor principal. Pero las pruebas físicas los hundían a todos por igual. Alex Kwong había llevado una vida inestable desde su separación con Abby. Tenía antecedentes por estafa, había pedido dinero prestado a múltiples personas y acumulaba deudas que no podía pagar. Su familia había intentado ayudarlo a ocultar esa parte de su vida, pero todo eso salió a la luz durante la investigación. Abby, aún conociendo esa realidad,
Seguía permitiéndole ver a los hijos. No había bloqueado el contacto. No lo había perseguido legalmente. Aún así, fue él quien, según las autoridades, estuvo al tanto de todo desde el inicio. Su padre, Kwon Kau, había sido agente de policía durante años. Tenía formación táctica, conocía los procedimientos de investigación, sabía cómo manejar escenas del crimen. Pero eso no lo volvió más cuidadoso. De hecho, muchos expertos creen que fue él quien cometió los errores que permitieron resolver el caso tan rápido. Desde alquilar el departamento con un documento falso hasta comprar herramientas con tarjetas rastreables, todo indicaba que había subestimado la capacidad de respuesta de la policía actual. Anthony Kwon, el hermano, fue clave en la logística. Las cámaras lo mostraban moviendo bolsas, conduciendo el vehículo donde viajaba Abby, entrando y saliendo del departamento en horarios clave. Su participación fue, según la fiscalía, activa y directa. Él no solo sabía lo que iba a ocurrir, él lo ejecutó. Y Jenny Lee, la madre, si bien no participó en la muerte, sabía lo que había pasado y no lo denunció. En los días posteriores, ayudó a limpiar rastros, contactó personas para desviar la atención y brindó declaraciones falsas. El juicio comenzó meses después del asesinato. Los acusados llegaron con la cabeza baja, sin contacto visual entre ellos. La fiscalía presentó todas las pruebas reunidas, los mensajes entre los implicados, las imágenes de cámaras de seguridad, los registros de compras de herramientas, los rastros biológicos encontrados en el departamento y los informes forenses que confirmaban que Abby Choi murió por un golpe en la nuca antes de que su cuerpo fuera descuartizado. Alex Kwon, su hermano Anthony y su padre Kwon Kau enfrentaron el cargo de asesinato premeditado. Ninguno mostró arrepentimiento en el tribunal. Las pruebas los ubicaban de forma irrefutable en el lugar, el día y la hora en que Abby fue asesinada. Ninguna defensa logró desacreditar los hechos. Jenny Lee, la madre, fue juzgada por encubrimiento. El tribunal determinó que, aunque no participó en el asesinato, ayudó a ocultar el crimen, retrasó la investigación y mintió deliberadamente a las autoridades. La corte fue clara. El asesinato fue motivado por el dinero y la propiedad en disputa. Fue planeado con antelación, ejecutado en familia y con la intención de desaparecer a Abby para siempre. El veredicto: Alex Kwon, Anthony Kwon y Kwon Kau fueron declarados culpables de asesinato y sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Jenny Lee fue condenada a 6 años de prisión por encubrimiento. Los hijos de Abby quedaron al cuidado de su esposo actual, Chris Tam, y de la familia materna. La corte también le devolvió el control de los bienes a su familia, incluido el departamento en Kadoorie Hill. El caso de Abby Choi no solo conmocionó por su brutalidad, sino porque mostró que incluso las buenas intenciones pueden ser traicionadas. Su historia sigue viva, no por el crimen, sino por quién era ella y por todo lo que merecía seguir viviendo. Una mujer fue asesinada en su propia casa, sin señales de fuerza. Mientras todo parecía tranquilo, el principal sospechoso transmitía en vivo videojuegos desde su habitación, fingiendo que nada pasaba. Su nombre: Stephen McCulloch. Una mujer de 32 años está en su casa en Lurgan, condado de Armagh. Es domingo por la noche, 18 de diciembre de 2022. Afuera hace frío. En el interior todo está tranquilo. No hay señales de alarma. Natalie McNally está embarazada. 15 semanas. Espera un niño. Es su primer embarazo. Tiene planes. Su familia también. Esa noche está sola. Sus padres, con quienes vive, están en un concierto en Dublín. Volverán al día siguiente. Natalie se quedó en casa. Quizás para descansar. Quizás porque simplemente prefería la tranquilidad. No era raro. Era una mujer independiente, activa en redes sociales, comprometida con causas como los derechos de las mujeres, el bienestar animal. Llevaba una vida normal. Estaba contenta por el bebé. Su familia lo sabía. Su entorno lo sabía. Lo había anunciado hacía apenas unos días. Al otro lado de la pantalla, en otra ciudad,
Hay un hombre sentado frente a su computadora. Vive en Lisburn. Se llama Stephen McCullough. Tiene la misma edad que Natalie. Tiene un canal de YouTube donde transmite en vivo y habla de videojuegos, cultura pop, tecnología. Su contenido no es particularmente popular, pero tiene seguidores fieles. Es alguien que está acostumbrado a hablar solo frente a una cámara. Esa noche, mientras Natalie está en casa, él también parece estar ocupado. Está transmitiendo en vivo. Durante más de 6 horas, McCullough está en directo. Habla con sus espectadores, comenta, responde mensajes del chat. Parece una noche común, se muestra tranquilo, rutinario, como si nada pasara. Pero algo no está bien. A la mañana siguiente, el lunes 19 de diciembre, los padres de Natalie regresan a casa. Encuentran algo que ningún padre debería ver jamás. Su hija está muerta. Fue apuñalada. El ataque fue brutal. Ocurrió en la sala de estar. No hay señales de entrada forzada. No hay ventanas rotas ni cerraduras forzadas. Nada parece haber sido robado. El escenario apunta a alguien que conocía la casa, o que al menos fue recibido sin desconfianza. La policía llega al lugar. Inician la investigación. Desde el inicio, la línea principal es clara. No fue un robo. No fue un desconocido al azar. Fue alguien que entró sabiendo a lo que iba. Y Natalie probablemente lo conocía. La noticia conmociona al pueblo. Lurgan no es una ciudad grande. El asesinato de una mujer embarazada dentro de su propio hogar no es algo que la comunidad pudiera procesar fácilmente. La noticia se esparce rápido. Hay dolor. Hay rabia. Hay miedo. En redes sociales, amigos, familiares, activistas exigen respuestas. En paralelo, los investigadores comienzan a reconstruir las últimas horas de vida de Natalie. Revisan cámaras de seguridad, analizan llamadas, mensajes, movimientos. Buscan a todas las personas cercanas a ella. Es entonces cuando aparece el nombre de Stephen McCullough. Era conocido por la familia. Había estado en contacto con Natalie en los últimos meses. Tenían una relación privada, no oficial, pero significativa. Él sabía del embarazo y había estado en la casa de Natalie antes. No era un extraño. Cuando la policía se presenta ante él, McCullough colabora. Dice que no estuvo en Lurgan esa noche, que estaba en casa, transmitiendo en vivo durante horas. Incluso ofrece el enlace de su transmisión como prueba. Dice que cualquiera puede verla, que ahí está todo, él hablando frente a la cámara, sin moverse de su silla, hora tras hora, comentando cosas que pasaban en el momento. Parecía una coartada sólida, demasiado sólida. Lo detienen por precaución, pero lo liberan poco después. Sin pruebas concretas, sin testigos, sin ADN, la investigación se complica. Las semanas pasan. La familia de Natalie organiza vigilias. La gente sale a la calle con velas. Piden justicia, pero no hay detenidos. El caso sigue abierto. La policía guarda silencio. Están trabajando, pero no pueden hablar. Aún no. Mientras tanto, McCullough sigue con su vida pública. Sigue transmitiendo. Hace declaraciones sobre el asesinato. Publica mensajes de condolencia. Incluso asiste a una de las vigilias por Natalie. Está allí, rodeado de personas que piden justicia por ella. No dice mucho, solo observa. Algunos lo notan. Nadie dice nada, pero entre bastidores, algo cambia. Los técnicos de la policía comienzan a revisar su transmisión. Analizan el video, cuadro por cuadro. Empiezan a notar cosas extrañas. Pequeños errores. Tiempos de respuesta inconsistentes. Comentarios del chat que no reciben respuesta inmediata. Reacciones que no coinciden. Empiezan a sospechar. Eso no era un en vivo. Revisan su computadora, su teléfono, su historial de ubicaciones. Encuentran registros de GPS. Encuentran búsquedas comprometedoras. Encuentran huellas digitales, literalmente y figuradamente. Y entonces todo encaja. El video fue grabado antes. Fue editado. Fue transmitido como si fuera en vivo, pero no lo era. El en vivo era falso. Un montaje, una coartada diseñada con tiempo. El crimen fue premeditado. El streaming fue parte del plan. Mientras la gente lo veía jugar y hablar, él estaba en Lurgan. Condujo hasta la casa de Natalie, entró, la atacó y se fue. Todo mientras su rostro estaba sonriendo en internet, como si nada. Cuando los agentes se presentan por segunda vez, esta vez no hay margen de maniobra. El 31 de enero de 2023, McCullough es arrestado nuevamente.
Esta vez lo acusan formalmente del asesinato de Natalie McNally y del hijo que esperaba. Lo llevan a comisaría. No se resiste. La coartada ha sido desmontada pieza por pieza. Cuando se hace público su arresto, la reacción es inmediata. No solo porque Stephen McCulloch había fingido tener una coartada en video, sino porque se había mostrado activo en la misma. Conversación pública que él mismo generó. Opinó sobre el crimen, mostró simpatía, asistió a homenajes. Estuvo presente en los espacios donde la familia lloraba a Natalie. Fue un golpe brutal para todos. La comunidad, que ya estaba devastada por la muerte de Natalie y de su hijo por nacer, ahora se enfrentaba a una nueva capa de horror. El asesino había estado todo el tiempo a la vista, hablando, participando, fingiéndose víctima más. Pero la evidencia ahora era contundente. Los investigadores encontraron registros de ubicación en su teléfono que lo colocaban en Lurgan la noche del asesinato. También hallaron el archivo original del video en vivo, que había sido grabado días antes. Había metadatos, marcas de tiempo y errores de edición que no se veían en una primera revisión, pero que bajo análisis técnico eran imposibles de ignorar. McCulloch no solo había planeado el crimen, lo había ejecutado con una precisión calculada. Su transmisión falsa era una coartada premeditada. Cada detalle parecía estar alineado para construir la ilusión de inocencia. Durante los interrogatorios, McCulloch negó los cargos. Mantuvo su historia, al principio. Dijo que debía haber algún error, que él jamás habría hecho algo así, pero los datos lo contradecían todo el tiempo. No había forma de justificar por qué su teléfono se conectó a una torre de señal cerca de la casa de Natalie esa noche. No había forma de explicar por qué el video que supuestamente era en directo había sido renderizado días antes. No podía explicar por qué su ADN estaba en el lugar del crimen. Los fiscales lo acusan formalmente no solo por el asesinato de Natalie, sino también por el del bebé no nacido. La acusación, directa y sin adornos, lo señala como responsable de un acto cruel, violento y meticulosamente planeado. No fue un arrebato, fue un crimen pensado, ejecutado con intención. Para la familia McNally, nada de esto ofrece consuelo real. Pierden a su hija, a su nieto, y deben enfrentar la realidad de que el hombre que cometió el crimen los rodeó durante semanas. No hubo advertencias claras, no hubo señales inmediatas. Él mismo pareció conmoverse por su muerte en público. Incluso en las vigilias, había gente que llegó a hablar con él, a compartir el dolor. Personas que luego se sintieron traicionadas, manipuladas. En los meses siguientes, McCulloch comparece en varias audiencias. El juicio aún no se celebra formalmente, pero el proceso judicial sigue su curso. Se presentan las pruebas digitales, los videos, los análisis forenses. La policía explica cómo desenmascararon el falso directo, cómo trazaron su ruta esa noche, cómo reunieron las piezas. McCulloch permanece en prisión preventiva. Sus abogados presentan alegatos iniciales, pero no hay indicios de que puedan refutar la acumulación de evidencia en su contra. El caso se convierte en uno de los más mediáticos en Irlanda del Norte en los últimos años, por la brutalidad, por el engaño y por el uso de herramientas digitales para construir una mentira. Es una historia que sacude por completo la confianza en lo visible. Un hombre transmitiendo durante horas, pareciendo inocente, mientras en realidad estaba cometiendo un asesinato. Natalie McNally fue enterrada poco después de ser encontrada. Su funeral fue multitudinario. La iglesia estaba llena, familia, amigos, vecinos. Todos recordaban su risa, su sensibilidad, su forma de hablar apasionadamente sobre los temas que le importaban. Se había convertido en un símbolo, no por elección, sino por tragedia. Las marchas que se realizaron en su honor no solo pedían justicia, sino también protección real para las mujeres. Porque Natalie no fue asesinada por caminar sola en la calle, fue asesinada en su casa, un lugar que debía ser seguro, por alguien que conocía, por alguien en quien probablemente confiaba. El crimen dejó una herida profunda, no solo en su familia, sino en toda una comunidad que tuvo que cuestionarse qué tan bien conocemos a las personas que nos rodean. El caso de Stephen McCulloch no fue solo un crimen, fue un engaño deliberado, planificado, ejecutado con frialdad y transmitido con una sonrisa a través de una pantalla. La historia, todavía en desarrollo, no ha terminado,
El juicio formal aún no ha comenzado. Pero el peso de la evidencia ya está sobre la mesa. La justicia sigue su curso. Y mientras tanto, el nombre de Natalie McNally sigue presente, no por la forma en que murió, sino por la vida que llevaba, por lo que significaba para quienes la conocían, por el hijo que no pudo nacer, y por una verdad que, aunque tardó en salir a la luz, finalmente fue descubierta. La mañana del 10 de diciembre de 2021 en Melang, Cotabato, Filipinas, transcurría como cualquier otra. La familia Maguad tenía una rutina establecida. La señora Maguad, maestra, salía temprano para sus actividades escolares. Su esposo estaba ocupado con compromisos en la comunidad, y sus 3 hijos, 2 biológicos y una adoptada, permanecían en casa. Nadie en la cuadra sospechaba que ese viernes terminaría con un doble asesinato brutal dentro de una casa cerrada desde adentro. En el interior vivían Crystal Gwynn, de 18 años, ya graduada de secundaria, Crisble Lewis, de 16, aún estudiante, y Janice Sevia Lemuelin, de la misma edad que Luis. Janice no llevaba legalmente el apellido Maguad, pero era tratada como parte de la familia. Había sido acogida tiempo atrás, tras perder a sus padres. Dormía bajo el mismo techo, comía con ellos, asistía a la misma escuela, y al menos desde fuera, parecía integrada. Ese día, con los padres fuera, los 3 adolescentes quedaron solos en casa. Los registros muestran que intercambiaron mensajes de texto con amigos y publicaciones en redes. Una foto en particular, publicada por Crystal a las 11:38 am, mostraba una comida preparada en casa. En la imagen se veía una mesa servida y a Janice de espaldas. Esa fue la última foto conocida de los 3 juntos. Pocas horas después, alrededor de las 2 de la tarde, la policía recibió una llamada de emergencia. Era Janice. Su voz sonaba alterada. Dijo que hombres desconocidos habían entrado a la casa, que estaban atacando a sus hermanos. Su relato era confuso, entrecortado. Alegó que se había encerrado en el baño y que logró escapar por una ventana. Los agentes llegaron minutos después. La escena que encontraron adentro fue espantosa. Crystal estaba tirada en el comedor, con múltiples heridas en el rostro y el cráneo. Había sido golpeada hasta perder la forma reconocible del rostro. Crisble Lewis fue encontrado en el dormitorio, ensangrentado, con señales de haber recibido múltiples golpes con objetos contundentes y varias puñaladas. Ambos estaban sin vida. Janice, en cambio, no tenía lesiones visibles. Los agentes notaron algo extraño desde el principio. No había signos de entrada forzada en la casa. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas desde dentro. No se encontraron huellas extrañas ni objetos fuera de lugar, salvo por las armas improvisadas. Un bate de béisbol, una silla rota y un cuchillo de cocina, todos manchados de sangre. La escena parecía cuidadosamente contenida. Y sobre todo, Janice estaba ilesa. Ella contó que 2 hombres encapuchados habían entrado por la puerta principal y comenzaron a golpear a sus hermanos sin motivo. Dijo que, al verlos, corrió al baño y se encerró. Según su versión, permaneció escondida varios minutos antes de escapar por una pequeña ventana del baño. Pero la historia no coincidía con lo que los investigadores veían. No había huellas de tierra ni marcas de salida. El vidrio de la ventana no estaba dañado ni presentaba signos de uso reciente. Aún así, al principio, los agentes no la confrontaron. Estaba en estado de shock, llorando, temblando, con la ropa limpia. Fue llevada al Centro de Atención para Víctimas. Allí, personal médico la examinó y confirmó que no tenía heridas, ni señales de haber forcejeado, ni rastros de tierra en el cuerpo. Los detectives empezaron a mirar más de cerca su papel en la casa. Vecinos y compañeros de escuela hablaron con la policía. Algunos mencionaron que Janice solía tener conflictos con Crystal. Decían que a veces discutían por cosas pequeñas, tareas escolares, reglas de la casa, celos. Otros la describieron como callada, reservada, pero con una forma muy particular de buscar atención. Se mostraba feliz en redes, pero muchos sabían que había pasado por varias casas antes de llegar a la familia Maguad. Los padres, destrozados por el asesinato de sus 2 hijos, al principio protegieron a Janice. La trataban como víctima,
Pero al revisar las cámaras de seguridad cercanas, descubrieron algo más. No se registró ninguna entrada o salida sospechosa en las horas previas al crimen. Solo se veía a los 3 adolescentes dentro de la casa. Los investigadores solicitaron acceso a los teléfonos celulares. Fue allí donde encontraron las primeras contradicciones graves. Cuando los agentes accedieron al celular de Janice, encontraron algo que cambiaría por completo la dirección de la investigación. En los días previos al crimen, Janice había estado intercambiando mensajes con un joven, Esmeraldo Cañedo Jr., un menor con quien tenía una relación cercana. En esos mensajes hablaban en clave, con frases que a primera vista parecían inofensivas, pero que al unirlas mostraban intenciones siniestras. Se referían a la misión, al día final, al acto liberador. En algunos textos, Janice mencionaba sentirse ignorada en la casa, poco querida, y que ellos lo tenían todo. En otros, él le respondía que estaba dispuesto a ayudarla con lo que necesitara. Los investigadores, al reconstruir el intercambio, comenzaron a ver un patrón. Janice había planeado el crimen con anticipación, y no estaba sola. Se descubrió que Esmeraldo había estado en contacto con Janice durante toda la mañana del asesinato. Aunque no se le vio entrar a la casa, ni las cámaras ni los vecinos reportaron algo sospechoso. Su celular estaba cerca de la zona. La señal telefónica lo ubicaba en el área durante la ventana de tiempo en que ocurrieron los asesinatos. Además, encontraron grabaciones de voz en las que ambos hablaban de cómo cambiaría todo después del acto. No eran confesiones directas, pero dejaban claro que lo que pasó en esa casa no fue producto del azar, ni de una irrupción violenta, sino de algo planificado. Mientras tanto, Janice mantenía su versión inicial. Decía que era inocente, que no entendía por qué sus hermanos habían sido atacados y que ella solo había intentado salvarse. Pero las pruebas la iban acorralando. Cuando fue interrogada nuevamente, esta vez con los resultados forenses y los mensajes sobre la mesa, su actitud cambió. Primero negó todo, luego dijo que había sido manipulada. Finalmente, guardó silencio. Los resultados forenses terminaron de derrumbar la versión de Janice. No había ADN de terceros en la escena. No se encontró evidencia de entrada forzada. Las armas usadas estaban dentro de la casa, y las huellas de los objetos coincidían con los 3 jóvenes que vivían ahí. Lo más revelador fue que en las uñas de Crystal había restos biológicos, piel de quien trató de defenderse. Esa muestra coincidía con Janice. Además, en el baño donde supuestamente se había escondido, no había señales de alguien que hubiese salido por la pequeña ventana. El polvo de los bordes estaba intacto, la cerámica del lavabo sin marcas y el ventanal ni siquiera tenía manchas de dedos. La policía interrogó a Esmeraldo Cañedo Jr. Fue detenido días después. Al principio lo negó todo, pero frente a la evidencia, confesó parcialmente. Reconoció que Janice le había pedido ayuda para hacer algo grande. Dijo que no sabía que se trataba de asesinato, pero que la animó a rebelarse, a no dejarse humillar. En su testimonio, aseguró que nunca entró a la casa ese día, que su rol fue más emocional que físico. El tribunal aceptó que no había pruebas concluyentes de su presencia física en el lugar, pero lo señalaron como cómplice por incitación y planificación. En cambio, la evidencia contra Janice era abrumadora. El caso fue remitido a la justicia juvenil por la edad de ambos, pero se trató con el máximo rigor que permite la ley en Filipinas para menores. Janice fue hallada culpable de doble homicidio agravado, y Esmeraldo fue juzgado como partícipe secundario. La sentencia contra Janice Sevial Emuelín y Esmeraldo Cañedo Jr. causó un impacto profundo en la comunidad de Mlang y en Filipinas en general. La noticia de que una joven de apenas 16 años había asesinado a sus propios hermanos conmocionó a todos, no solo por la brutalidad, sino porque abrió un debate difícil sobre la adopción, la familia y las señales de alerta que a veces pasan desapercibidas. Para la familia Maguad, el dolor no terminó con el veredicto. La pérdida de Crystal y Luis dejó un vacío irreparable. Los padres, que al principio habían protegido a Janice, ahora enfrentaban una mezcla de incredulidad y tristeza por haber confiado en alguien que terminó destruyendo a sus propios hijos. Algunos vecinos comentaron que la relación entre los adultos y Janice se volvió tensa, llena de reproches silenciosos y desconcierto. Janice fue internada en un centro de rehabilitación juvenil, donde recibió tratamiento psicológico y seguimiento constante.
Las autoridades intentaron entender qué había detrás de su comportamiento: el abandono, la sensación de no pertenecer, la necesidad desesperada de atención que la llevó a tomar una decisión tan extrema. Los expertos que la evaluaron destacaron la falta de apoyo emocional constante y la influencia negativa de sus relaciones externas, en particular con Esmeraldo. Mientras tanto, Esmeraldo cumplió una condena menor, bajo supervisión, y con programas de reintegración social, dada su colaboración parcial y su edad. El caso de ambos sirvió para alertar a las autoridades locales sobre la necesidad de mejores mecanismos de protección para menores vulnerables y para adoptar. En las redes sociales, el caso generó una ola de opiniones encontradas. Algunos acusaban a Janice de ser un monstruo, otros pedían empatía por su historia de abandono y desarraigo. Se habló mucho sobre los riesgos de la adopción informal y la falta de seguimiento familiar. Pero, sobre todo, quedó la imagen de 3 jóvenes cuya vida terminó de la forma más trágica, recordándonos que detrás de cada noticia hay una familia destrozada y una comunidad marcada por el dolor.